Bueno, quienes quieran ver y escuchar programas anteriores pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar y para llamar a la radio pueden hacerlo al 43 72 28 41 o al 43 72 30 61. Bueno, hoy contamos con la presencia del arquitecto Bruno Enrique Equimavicius, que es luthier de pianos. Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estás en la radio. Estoy en la radio, finalmente. Claro que sí. Así que bueno, que nos va a contar un poco acerca de la historia del piano, de la lutería. Va a ser el tema. Yo tengo aquí algunas definiciones. La lutería es el arte de construir instrumentos de cuerda que tienen caja de resonancia. Y la palabra luthier, yo te decía siempre que vos eres un luthier, ¿no? Aparte de arquitecto. No, sí, tiene otro. Somos el protagonista ahí. Claro. Obvio, ¿no? Sí. Es evidente. O sea, cuando hay una persona sentada al piano y no lo escucha, y bueno, pasan un montón de cosas. Pasan un montón de cosas como, digo, piano, digo, violín, digo, cello, digo, lo que sea, ¿no? Entonces, es tan importante que, en este caso, bueno, son pianos, pero es tan importante que se pueda reunir en ese núcleo, ¿sí? Y claro, que pueda no limitarse a ser un espectador, como decías recién, ser un protagonista. Ser el protagonista. Ahora, lo importante de los instrumentos musicales antiguos, vamos a llamarles antiguos, piano, violín, cello, no se han superado, porque las orquestas sinfónicas de todo el mundo siguen siendo con los instrumentos antiguos. No he visto ningún instrumento electrónico en ninguna orquesta. Creo que no. Mira, generalmente cuando, a ver, si uno entiende un instrumento antiguo, digamos, como lo que vos dijiste, un instrumento de cuerdas, hay instrumentos que realmente son bastante más antiguos. O sea, y ahí ya me meto en un tema de historia de la música, digamos, que es un poquito más extenso, sí. Y la cual no sé si ese es el tema puntual, pero si te referís a lo que es la música moderna, o sea, la música como música de cámara, creo que no, porque ya está establecida de esta forma, y no creo que se cambien, ¿viste? La mayoría de las partituras siguen siendo para un instrumento determinado. Sí, yo la verdad que no sé si hoy la música de cámara interviene otro instrumento o se agregan instrumentos, no lo sé, la verdad que sinceramente no tengo idea. O sea, yo voy a los conciertos, digamos, o algún concierto que es obviamente un repertorio clásico, y eventualmente sigo escuchando al menos estos instrumentos que son de este orden. Yo la verdad que no conozco si han cambiado mucho. Anecdóticamente, yo tuve oportunidad de escuchar una experiencia electrónica con una orquesta sinfónica. No me recuerdo exactamente el nombre, pero era el nacimiento de la música electrónica, que empezó con las ondas de una radio, digamos. Entonces este personaje era un músico inglés que con sus manos alejaba y acercaba y daba el sonido,
y interpretaba con el acompañamiento de orquesta, hacía de solista con... Sí, tiene un nombre, ahora no me acuerdo. Sí. No me acuerdo el nombre del instrumento ese que decís. Esa es la única experiencia que vi de lo electrónico en sus orígenes, calculo 40 años atrás, 50 años atrás, ¿no? Mira, yo sé que por lo menos el hecho de que trascienda un instrumento tiene que ver con, calculo yo, con la cantidad de aceptación que tenga. Y creo que si te referías puntualmente, este tipo de instrumento no varió y no cambió. Por ahí se transformó. Si uno dice, bueno, una guitarra criolla, una guitarra eléctrica, puede ser instrumentos distintos, pero parten, digamos, de un mismo origen. Sí. Sinceramente debe haber una evolución, digamos, en cuanto al instrumento. Pero, volviendo al tema del piano, como instrumento, el instrumento piano se terminó de definir, aunque parezca mentira, hacia finales de 1890 1900. En ese tiempo se terminó de definir el instrumento piano como tal. Técnicamente no evolucionó nada. No evolucionó nada. ¿Sí? Tecnológicamente, ¿sí? Es un tema que también me meto, porque vos dijiste lutería. Y la verdad es que no es por ser vago el término, ni es que no sea preciso, sino que decir lutería para un instrumento que es prácticamente industrial, vale decir, para hacer un piano no nos va a alcanzar con tener un par de formones y mucha gente con buena voluntad, sino que va a haber que plantear una estructura. Son muchas piezas, ¿no? ¿Cuántas dijiste? Son más de 9000 partes. 9000. ¿Sí? Que bueno, cuando trabajan en conjunto se puede dar esto. Pero volviendo a esto de la idea de la industria y cómo se puede lograr esto, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Justamente parte de poder generar la estructura tal como para poder construir y consolidar algo que es bastante complejo de hacer en principio, ¿sí? Como un término, por eso me dijiste lutería y siempre digo, ¿será un luthier el que termine arreglando o construyendo un piano? Yo no lo sé, pero por lo menos... La definición que encuentro es que lutería es el que está dentro de la música, o afinando el piano, o reparándolo, o armándolo, o fabricándolo, ¿no? Un piano o cualquier instrumento de cuerda, porque la definición es instrumento de cuerda con caja de resonancia, creo que así es. La definición de piano, si yo no recuerdo, según mi profe de piano, así empecé mi primera clase de piano. Me dijo, ¿sabes lo que es un piano? Me dijo... Yo le dije, la verdad que no. Dijo, un piano es un instrumento de cuerdas percutidas. Así tal. Tienen unos martillitos, ¿vieron los martillos del piano? Le pegan a la cuerda, entonces resultó ser un piano de cuerdas percutidas, ¿sí? En esta caja armónica que le da mayor profundidad, y en muchos casos es mejor o peor el instrumento por esta causa. Creo que esto de poner la industria, poner el pie firme en esto, también me dio la pauta a la cosa, ¿no? Decir, pero ¿cómo puedo llegar, digamos, a plantear un programa sustentable y como motor que sea el piano, ¿sí? Les contaba acerca de la Fundación Pianoforte, que es la que un poco viene a ocupar este lugar, que nos viene a tapar estos huecos, estos baches que se generan cotidianamente en la sociedad, en los problemas cotidianos de la gente, los problemas cotidianos que tenemos todos los días. Por eso es que siempre traté de entender y decir, bueno, cómo plantear esta solución, cómo ver aquello, cómo ver lo otro, y partió de algún tema que le encanta a Hugo, lo voy a decir, es la planificación. Sí, lo voy a decir, Hugo, perdóname. Tal como aconseja Hugo. Lo aprendí de Hugo. Es la musiquita, ¿no? Lo aprendí de Hugo, que le parezca mentira. Es la orfandad que tiene el pueblo argentino, la falta de planificación. Así que no vamos a empezar. No vamos a empezar con eso, Hugo, porque nos vamos a aburrir a todos. Le vamos a poner un tema interesante y nos vamos a aburrir. No, y al último van a aprender y van a decir, bueno, sí, claro. Y bueno, la planificación está en todo. Creo que empieza con la creación del mundo, porque dice Dios creó al mundo, ahí es la base de la planificación. El primer día hizo tal cosa,
y el segundo iba todo el detalle con un orden para decir, bueno, y al último creó el hombre y la mujer, y ahí Sí. se armó. O sea, ya con esto lo dejo casi como para lo último. La planificación, como dijo Hugo, es algo muy muy importante, pero la planificación en sí misma cuenta de unas etapas que son importantes. O sea, para plantear un programa de planificación concreto tenemos que cumplir, y esto ya te lo dejo casi te lo termino acá, tenemos que cumplir ciertas etapas que son muy importantes y que muchas veces los políticos o las personas que tendrían que encargarse de estudiar un poquito qué significa, por ejemplo, el diagnóstico. O sea, ¿qué significa diagnosticar un problema? ¿Sí? Sino abordarlo, entenderlo, trabajar con eso, simplemente, ¿sí? O sea, muchas veces escuchamos a los políticos o a quien sea decir, vamos a diagnosticar esta zona, vamos a ver qué pasa en la pregunta, ¿no? Y para hacer una planificación correcta tenemos que tener un diagnóstico correcto. Si hay un diagnóstico errado, Sí, señor. jamás vamos a tener una planificación. Inmediatamente del diagnóstico me meto en el tema que inmediatamente sigue. ¿Cómo implemento? ¿No? Es un tema que se escucha cotidianamente, decir, vamos a implementar. ¿Qué implementás? ¿En Ni base siquiera a hiciste, qué? claro, no hiciste ni un diagnóstico, ¿no? O sea, no. Tenemos que y esto que lleva tiempo. ¿Sí? Bueno, eso es un tema que Es una especialidad. y claro, naturalmente que la es, Buenísimo, ¿no? Muy interesante. Ahora seguimos, pero vamos a escuchar más música. Después nos seguís hablando de la planificación. Seguimos con Astor Piazzolla. Otra de las frases de él. Tengo una ilusión, que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000 también. A veces estoy seguro porque la música que hago es diferente, porque en 1955 empezó a morir un tipo de tango para que naciera otro. Y en la partida de nacimiento está mi octeto Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar Leonora Song. Y creo que, y vuelvo a lo de Hugo, volver al tema del oficio, por medio de un programa de implementación real, ¿sí? Que uno pueda enseñarle a un pibe que en lugar de que esté en la calle, pueda aprender simplemente a El nombrar origen algo. de las escuelas técnicas fue la Escuela de Artes y Oficios. Claro, antes se ¿No? llamaba así. Directamente, que se formaba en una profesión al chico, ahora no, en las escuelas técnicas se le enseñan un montón de materias que no le prestan ninguna utilidad, entonces se alarga el tiempo y eso va en contra directamente de los resultados que se tienen que lograr, ¿no? Claro. Yo nombro el oficio como algo que a mí me parece no muy importante, sino extremadamente importante en una sociedad. Una sociedad sin oficio tiende a quedar vacía, siempre tiende a quedar vacía, porque no hay lo más esencial, que es el contacto directo. Si uno pierde eso, pierde básicamente algo que es esencial en una sociedad. Por eso es que no es que todo tiempo pasado fue mejor. Ojo, quiero aclarar esto porque si no tiende a ser que claro, todo por tiempo supuesto, pasado pero fue mejor. Y no todo tiempo pasado fue mejor, pero sucede que al uno evaluar estados actuales o poder hacerse diagnósticos, se empieza a dar cuenta de lo que decía Hugo, que empieza a ver más pibes fumando paco que haciendo agujero en la madera. Entonces te digo, bueno, no, paremos, Hugo, paremos un poco la mano, vamos a darle más a hacer agujero en la madera que empezar a fumar el paco, porque si no es un problema que a ver, no lo podemos abordar jamás, ¿sí? Si no lo hacemos de alguna manera. sí, claro, A mí, buscarle la forma. tratar de buscar, por eso es que uno cuando tiende a planificar tiende a ir de máxima. Nosotros llamamos ir de máxima, planteamos la fundación en 3 tiempos, decimos, bueno, de máxima vamos a fabricar un piano, pero tiene un medio, ¿sí? que está bastante lindo, que es la formación, por ejemplo. Vamos a poder formar, ¿sí? Formarlo, pero que tenga la salida laboral, ¿no es cierto?, el trabajo. Pero hay un gravísimo error en las escuelas agrotécnicas argentinas. A mí me tocó dar charlas en varias provincias
y parte de la concurrencia eran los chicos, los jóvenes, digamos, de los 2 últimos años de la escuela agrotécnica del lugar. Y el problema que me planteaban era, ¿qué hacemos cuando terminemos? Salían como técnicos agropecuarios, bachilleres técnicos agropecuarios. Y no hay programa, y volveríamos ahí a la planificación, es decir, que la instrumentación de carreras tiene que hacerse con una salida laboral, que es perfectamente factible, pero si no se planifica, no están formando chicos que van después a terminar como manejando un taxi o viniendo a engrosar las villas de emergencia de cualquier región metropolitana, ¿no? O sea que está bueno eso que vos decís, Hugo, y creo que la formación es algo que uno tiene que poder planificar. Volvemos a esa palabra, y digo planificar y en capas. Nosotros los que trabajamos con planos, nosotros, Hugo, trabajamos con algo que se llama layers. Actualmente uno maneja AutoCAD, ya no maneja mal, pero antes manejábamos calcos. ¿Viste? El hecho de poner calco uno arriba del otro y redibujar, redibujar. ¿Eso qué es? Trabajo, básicamente. ¿Te acordás, Hugo? Dibujar con el estilógrafo y dibujamos. El cálculo estructural de un edificio, por ejemplo, que lleva mucho cálculo estructural, se hacía con una regla de cálculo. También, sí. La regla de cálculo. Sí. Lo que decía acerca del layer era de cómo superponer ese trabajo, ¿sí? Ponerlo uno arriba del otro, ir apoyando esos layers, ¿sí? Layers, sí. Y poder consolidar ese trabajo, pero desde abajo, ¿sí? Porque si no, uno dice, bueno, voy a solucionar un problema inmediato. ¿Cuál es? Vamos a decir un problema que uno puede encontrar en el ámbito urbano, no sé, pongamos la drogadicción, vamos a decir así, ¿no? Entonces agarras al pibe, ¿qué haces? Lo metes en algún lugar y lo tratás de salvar, ¿sí? Pero si no lo tomás antes, ¿sí? Como la prevención, claro. También la prevención, pero ¿sabes qué es? La educación. Es lo primero. Y sí. Es lo primero. Cuando decíamos que estaban esas familias rodeadas alrededor del piano, ¿sí? Alrededor del piano, tocando instrumentos, formando valores que eran valiosos, ¿sí? Decir algo que es valioso, ¿qué era? La música, por ejemplo. Y sí. Qué buen motor. Y vos dijiste, yo estudiaba canto, estudiaba tal cosa, estudiaba tal otra. Yo quiero que los pibes estudien música, que estudien arte, que estudien, que construyan desde ahí, no que construyan desde donde, no sé desde dónde, no importa de dónde, no, pero que construyan desde algo valioso, que les parezca también valioso, pero si nosotros no lo hacemos ver valioso, es imposible de hacerlo ver valioso, y tenemos que decir lo que es valioso, porque si no, no hay manera de que se entienda. Otra vez había algo que me pareció muy interesante, hablar del discurso como algo, y no me quiero meter en el discurso porque si no, no vamos a ir para cualquier lado, ¿no? Pero plantear el discurso como un hecho político y cotidiano de cada uno, ¿sí? El discurso nos involucra a nosotros, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nos hace ser lo que somos, ¿no? Y muchas veces en la política eso se ve, ¿no? Si hay un político, y la otra lo estaba pensando de esta manera, cuando hay un político que a mí me habla de la pobreza, sin duda tiendo a creer o pensar que puede no estar haciendo nada por la pobreza. Puede ser, no importa, pero está dentro de su discurso, ¿sí? Está dentro de su discurso, ¿sí? Y a mí me parece muy importante un elemento discursivo dentro de la persona. Me parece muy importante, ¿sí? Porque esto de poder nombrar lo que sean las cosas, de hacerlas valiosas, ¿sí? Claro, yo digo, ponerlos en el tapete. Por supuesto, porque si no, ¿de qué manera uno dice que algo es valioso o no es valioso? Imponiéndolo, la verdad que nos va a costar. Si uno quiere imponerle a un pibe algo, porque la verdad, vamos a hablar en términos concretos, ¿quién le impone algo a un pibe hoy? A ver, seamos claros, o sea, es prácticamente una utopía pensar que dos cortitas. La semana pasada estuve con 2 docentes, maravilloso, uno químico, el otro electrónico, ingeniero electrónico, uno que me dejó maravillado al explicarme cómo él enseñaba hoy, ¿sí? Me explicó, me dijo, mirá Bruno, esto es muy simple, si yo le quiero enseñar a los pibes como se les enseñaba hace 30 años, y claro, me va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces el tipo me empezó a explicar sus
sus métodos. Sus métodos. Y vos sabés que me pareció, que me dio una esperanza, porque era un tipo de, hoy digo, póngale 60 años, ¿sí? Pero que se está ayornando a un tiempo presente, ¿sí? Hoy los pibes, yo no sé si alguna vez volvieron a ver un colegio hace poco, o si pasaron por la puerta. Es imposible lograr el grado de atención, lograr esa facilidad que tenías hace 15 o 20 años, cuando nosotros fuimos al colegio, básicamente. El tipo te metía un grito y vos escuchabas. Ahora es imposible hacerlo. Entonces, que vos digas, esto es valioso, ¿qué es valioso? Te dice. Así que vos con tu fundación de formación de chicos, yo creo que es un trabajo para desarrollarlo cuanto antes, para darle un a través del gobierno de la ciudad. Hay que juntarse ahí, que te den una posición. Sí, por supuesto. Necesitamos todo tipo de ayuda, nos falta de todo. Voy a decir ahora y lo voy a pedir, claro está. Claro, sí. La fundación empieza y le falta de todo, así que sobre todo al ámbito privado pido esto, ¿no? O sea, lo hago expreso al ámbito privado, que es muy muy importante en estos casos, poder tomar dimensión, sobre todo cuando hablamos de los industriales, ¿no? Poder tomar dimensión, saber de dónde sacan, ¿sí? Para poder hacer lo que hacen. Entonces pido simplemente, digamos, que el que esté interesado, ¿sí? En poder colaborar, en poder ayudar, con el simple apoyo, ¿sí? Eso para nosotros siempre es importante, el simple apoyo, ¿sí? Es me gustaría muy que importante. pudieras dar, si tienes una página Por web, supuesto, claro, donde comunicarse. como para Sí, que por supuesto. La página las es personas se conecten contigo. www.fundacionpianoforte.org, ¿sí? Esa es la fundación que nosotros tratamos de llevar a cabo, y que bueno, de a poco vamos congeniando, vamos llevando medio a los tirones en muchos casos, muchas veces como podemos, porque obviamente nosotros venimos y somos del ámbito privado. ¿Un correo electrónico? Sí, fundacionpianoforte@yahoo.com.ar. Tenemos todas las redes sociales también, hay Facebook, si pongan Fundación Pianoforte también estamos en Facebook, tiene Twitter, tiene todas las cosas que hoy claro. La verdad que se usan. Dijiste Fundación Pianoforte @yahoo.com.ar. Pero desde la página web, o sea, directamente van a poder ir a todos las búsquedas que quieran hacer, se puedan informar. Están los objetivos ahí de la fundación también. No, eso es importante para que, para que los que estén interesados que puedan colaborar, que o por lo menos interiorizarse y saber de qué se trata. Hice esta mención especial y casi les pido disculpas en algún punto. Al contrario, no siempre pedimos que nos dejen las direcciones donde comunicarse. Yo siempre digo que esto excede, digamos, lo que es el término privado, ¿sí? O sea, creo que nosotros al menos cuando yo me planteo la fundación, no lo pienso en ese contexto, sino más bien como algo que va a quedar, ¿sí? Una fundación tiene un carácter que es perpetuo, ¿sí? Y yo no sé si, sinceramente les digo, no sé si voy a ver construirse un piano alguna vez. La verdad que no lo sé. No sé si eso va a ocurrir. Pero, ¿sabe qué? Depende de la evolución y del interés y de los apoyos que puedas tener. Yo creo que sí. No me importa. En algún punto no me importa. Porque sé que en el mediante, creo que puede ser lo más importante y lo más valioso, ¿viste? Creo que hoy el motor, el motivo puede ser este piano que hablábamos, este piano que pudimos buscar, o que nos pudo interesar a mí como afinador y como persona que nos gusta mucho el piano, pero bueno, tiene una buena puerta de entrada, al menos la fundación, que tiene una buena búsqueda, creo yo siempre, a través de los valores, algo que creo que es muy muy interesante, ¿no? El tema del oficio como algo fundamental para consolidar esta idea de hombre, no digo de hombre de trabajo, digo de un hombre de bien, ¿no? Nosotros a veces cuando tratamos de definir una persona decimos, somos personas de bien. Entonces quisiéramos de alguna manera que ese bien de alguna manera trate de pasarse para el otro lado, ¿viste? O sea, devolver un poquito. Creo que es devolver un poquito. A veces
cuando me llaman para la facu, para hacer alguna cosa, nosotros vamos y naturalmente tenemos que ir, porque es devolver un poco, siempre estamos tratando de devolver un poco, porque hay que devolver, naturalmente que hay que devolver. Papá decía una cosa que era muy linda, decía, hijo, todo no, tenés que dejar un poquito para que viene atrás, decía, todo no, decía. Bueno, ha sido un gusto de tenerte en nuestro programa y te agradecemos que hayas, por supuesto, que para una próxima vez, para seguir con el tema. Vamos a charlar acerca de la planificación con Hugo, que puede ser. Hay que preparar algo importante. Algo importantísimo. Espero que nos escuchen alguna vez. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes.